Tiempos de Misericordia, capítulo 6. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar de un tema titulado Amor de caridad y amor humano. Y yo quiero invitarte para que lo recibas con humildad, para que lo recibas de parte de Dios y para que le pidas al Señor tener oídos atentos y respuestas concretas al llamado del Señor. Hemos venido diciendo que hay que establecer una clara distinción entre lo que se llama el amor de caridad y el amor meramente humano, para poder así distinguir las obras de misericordia que Dios nos pide de aquellas obras meramente humanas. Y hoy más que nunca nos toca el caso de personas que dicen, por ejemplo, yo soy católico pero no voy a misa ni me confieso. Soy buena persona y hago mis oraciones, no necesito estar en ninguna iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en iglesia. Son expresiones que uno oye. Por ejemplo, yo no le hago el mal a nadie. Hay una expresión que también suena mucho hoy día y es que yo tengo derecho a pensar en mi felicidad. Y del otro lado también aparecen las críticas, ¿no? Se habla de aquella persona que va a misa, pero que es esto, aquello, lo otro. Y estas frases tan usuales son a la vez la raíz y el fruto del deterioro de la fe. Significan que el modo concreto de ser católico parece ser que lo quiere decir cada uno y no Dios. Significa que la vida en gracia de Dios es relativa a si quiero o no. Significa que lo bueno y lo malo lo concibo y elijo yo. Parece que Dios ha sido corrido de su lugar y el hombre ha querido reemplazarlo. Esto nos basta para distinguir la insuficiencia de la noción de que basta ser buena persona, incluso sea creyente o no, sin importar la redención que nos ofrece Cristo. Y de este modo hemos convertido el piso en techo, es decir, el hecho de que las buenas disposiciones humanas son la cumbre de nuestra vida humana espiritual y el acceso a la salvación. Pero hay que decir claramente que estas buenas disposiciones son solo el buen comienzo de toda persona que, tal vez en el fondo, busca sinceramente la verdad de Dios y la verdad de sí mismo. Por tanto, hay un modo de hacer el bien según los hombres y un modo de hacer el bien según Dios. A nuestro modo de ser católico, el único modo de hacer el bien es hacerlo según la voluntad de Dios. Y ese será nuestro mayor bien, incluso a nivel humano. Y también es lo que Dios nos pide para salvarnos. Pero hoy se ha dado esa ruptura fundamental que es necesario aclarar. En el diario de Santa Faustina, en el numeral 1316, encontramos la siguiente expresión que nos ayuda. Hija mía, le dijo Jesús a Faustina, necesito sacrificios hechos por amor, porque solo estos tienen valor para mí. Llamaremos entonces a partir de ahora el amor según Dios como amor de caridad y misericordia, y el amor según los hombres como amor natural. Me repito, el amor según Dios lo voy a citar como amor de caridad y el amor según los hombres como amor natural. El amor según Dios, es decir, el amor de caridad, es el que brota de la gracia divina en el alma del hombre, es la continuación del amor divino en nuestras obras. Son las obras de amor divino, son obras de misericordia verdaderamente porque están hechas por el amor de Jesús que vive por la gracia en nosotros. Solo con las obras que brotan de este tipo de amor es que podemos agradar a Dios y merecer la vida eterna. Y merecer significa la gran misericordia de Dios que quiere premiar sus propias obras en nosotros. El amor humano, según los hombres o meramente natural, es el que brota de nuestras simples fuerzas naturales, hacer el bien y evitar el mal, buscar lo bueno según la simple vida natural del hombre. Por ejemplo, hacer el bien a los que nos lo hacen,
perdonar a los que nos perdonan, etc. Bajo ningún punto de vista, esto es de por sí malo, sino que es insuficiente para un bautizado. Bien lo dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, verso 46 y siguientes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? Este es el bien natural, ahí lo vemos claramente, y significa hacer cosas naturalmente buenas, a veces hasta religiosas, pero por una conveniencia natural de bien. Entran aquí actividades comunes del ser humano como casarse, trabajar, alimentarse, mientras que el amor de caridad es hacer el bien por una razón sobrenatural. Incluso lo mismo que mencionamos, casarse, pero por una razón sobrenatural, no solo por mi felicidad. Trabajar, alimentarse. Y es más, significa elevar nuestra capacidad de amar para que el amor de Cristo resplandezca en las acciones más sencillas y comunes. Un ejemplo de la distinción del amor de caridad, que es el amor según Dios, del amor natural, que es el amor según los hombres. Vamos a verlo. No tendemos naturalmente a perdonar al enemigo, todo lo contrario, los seres humanos tendemos al rencor y a la venganza. Y si perdonamos, es a veces para no estar amargados y no meternos en más problemas. Pero el amor de caridad perdona por una razón sobrenatural, que es el pedido de Jesucristo de perdonar al enemigo. Por Cristo se corrige con caridad al prójimo, buscando restablecer esa justicia rota y tendiendo a la reconciliación. Esa es la misericordia que vence al mal. Y cuando no es posible la reconciliación, el cristiano jamás se empeña en hacerle daño al otro, jamás planea dañar al otro, jamás odia ni tiene rencor, sino que ora y solo desea el bien para su agresor. Como vemos, el perdón cristiano es sincero y profundo, no superficial, no condicionado, aunque comporte muchas veces una cruz. Que los cristianos lo practiquemos ya es otro tema, y sin embargo no estamos llamados a juzgar a nadie. Hay que tener en cuenta que el pecado original hace que el mero amor natural, el mero amor según los hombres, se desvíe hacia lo que el evangelista San Juan considera las tres principales malas inclinaciones del hombre, que encontramos en 1 de Juan 2:16, y cuáles son: poder, tener y placer. De este modo podemos seguir nuestro propio deseo de poder, tener y placer y disfrazarlo de bien. La verdadera misericordia, hermanos, sabe contradecir la propia naturaleza, que no es en sí misma misericordiosa ni tiende a ella. Así lo muestra, por ejemplo, Sor Faustina, en el numeral 401, en el relato de una experiencia. Nos dice ella: una vecina trajo a su niño enfermo de los ojos, los cuales estaban llenos de pus, y me dijo: hermana, tómalo en brazos un momento. La naturaleza, dice Santa Faustina, la naturaleza humana sentía rechazo, aversión, pero sin reparar en nada, tomé en brazos y besé 2 veces los purulentos ojos del niño y pedí a Dios por la mejoría. Démonos cuenta cómo en un inicio la naturaleza humana rechaza, siente aversión, pero la naturaleza divina, movida por la gracia, hace que Santa Faustina reciba a ese niño e incluso bese sus ojos que estaban infectados. El amor meramente natural, por ejemplo, a veces se limita a ser buena persona, sin contar con la verdad de Dios, sin contar con su gracia. Es algo que solo podría ser válido para la salvación de aquellos que desconocen inculpablemente el Evangelio y se esfuerzan por seguir una vida recta, es decir, aquellas personas que no han tenido ninguna posibilidad de conocer a Dios, aquellos que se dejaron guiar por la conciencia que los lleva a hacer el bien y evitar el mal. Pueden incluso llegar a salvarse, no porque haya salvación fuera del Evangelio, sino por el desconocimiento inculpable del Evangelio, así lo dice el Concilio Vaticano II. Es decir, dio lo mejor que conocía y tenía para dar. Pero no es el caso tuyo y el mío. Un católico que ha recibido la gracia del bautismo
y que conoce que necesita a la iglesia para su salvación, no puede pensar que aquello valga para él, porque sería un desconocimiento culposo, un rechazo de Cristo de modo voluntario y consciente. Primera de Corintios 13:3 nos dice: aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. Hermanos, no podemos ser ingenuos. El ser solamente buenas personas nos lleva a una confusión y nos lleva también a preguntarnos: ¿quién define qué significa ser buenas personas? De hecho, nos damos cuenta cómo lo están haciendo las modas, la cultura, la economía, los medios, las presiones, las orientaciones de la sociedad. Por tanto, hay países donde ser buenas personas, incluso ser aceptadas, ser exaltadas, es permitir que bebés no nacidos indefensos e inocentes sean abortados, que a los ancianos y enfermos se les aplique la eutanasia. Significa permitir que personas sean concebidas en laboratorios e incluso congeladas por años. Miren, en la época de Hitler se era buena persona, honorable y respetable si se consentía con ese régimen. Los totalitarismos se impusieron manejando a su arbitrio una noción de buena persona o de buen ciudadano. En definitiva, Dios se encarnó para que seamos no solo hombres de bien, sino hombres y mujeres de Dios, no para que seamos solo buenos, sino para que seamos santos. En nuestra fe, ser bueno es algo que no lo definen los hombres, sino solo Dios. Así lo vemos en San Marcos 10:18. Maestro bueno, le dijo el joven rico a Cristo. ¿Por qué me llamas bueno?, dijo Jesús. Solo Dios es bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios es la fuente de bondad y no el consenso humano. Es la voluntad de Dios la que nos guía en las obras verdaderamente buenas. Jesús le dijo a Santa Faustina, en el numeral 659 del diario lo encontramos: ninguna acción hecha de propio arbitrio, aunque te cueste mucho esfuerzo, no me agrada. Además, hermanos, el amor de caridad se distingue del mero amor natural en lo siguiente: el amor natural, el amor de los hombres, se da a algunos a veces a cambio de algo, da bien por bien o mal por mal, y su medida la pone el hombre, mientras que el amor inspirado por Dios, el amor de caridad, del que brotan las obras de misericordia que Jesús pide, es a todos siempre, desinteresadamente, da el bien por mal, pone la otra mejilla, y su medida es Dios. Ya Jesucristo reprochaba, por ejemplo, a las autoridades judías, recordemos que les gustaba vestir de cierto modo, oírse llamar maestros, orar de modo llamativo, todos actos buenos, pero el Señor los desnuda como actos corrompidos porque les dice: todo lo hacen para ser vistos. Y Dios es tan bueno que sin embargo premia por esos actos buenos, por más que sean así. Y esa paga es la que ellos buscaron, ser reconocidos por los demás. En esa simple vanidad está la única recompensa de dichos actos buenos, incluso actos que eran religiosos. Los santos son los grandes ejemplos de descubrir la verdad profunda de esta distinción. Ellos son quienes dieron al mundo gigantes ejemplos de solidaridad al prójimo, pero que en el fondo eran obras de misericordia hechas porque veían a Dios en el necesitado. Así la Santa Madre Teresa de Calcuta, el Santo Padre Pío, por ejemplo, aquella la santa de los más pobres entre los pobres de la India, y el Padre Pío, quien encerrado en su convento construyó uno de los más concurridos hospitales de Italia. Santa Teresa de Calcuta sabía que la peor pobreza era el pecado, y como misionera siempre predicaba el Evangelio de un modo muy humilde y testimonial entre los pobres, leprosos y los niños. Y el Padre Pío, consciente de su gran obra en el confesionario para salvar las almas de la muerte eterna que produce el pecado, sin embargo, se apiadó también, conducido por Dios, de los males corporales. A la Madre Teresa y al Padre Pío no les bastaba con ser buenas personas, ayudando a los pobres o haciendo obras para los enfermos. Dichas obras gigantes son fruto del pedido del Señor y un intento de devolver algo del amor con que Dios los amaba. Hermanos,
Un católico está llamado a dar frutos, frutos de obras de misericordia hechas por amor a Él. Jesús, misericordioso, le dijo a Santa Faustina en el diario en el numeral 742, exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. No le permite excusarse de hacer este tipo de obras hechas con y por el amor de Él. El amor a los enemigos, el amor a la cruz, el amor a la pobreza, el perdón, son amores sobrenaturales propios del camino que lleva a Dios. No nos corresponde a nosotros juzgar a las personas. No te transmito este mensaje para que te sientas juzgado, sino para que Dios te dé la luz de encontrar el camino. El prójimo es también hijo de Dios cualquiera que sea y se le trata siempre con caridad, pero como cristianos podemos juzgar esas obras exteriores si se adecúan o no a la verdad y al bien, que en última instancia es Jesucristo, porque al error y al pecado hay que desterrarlos y solamente así seremos verdaderamente libres. En nuestro camino, como difusores de la divina misericordia, podemos destacar un testimonio. Un hombre de cerca de 35 años, completamente drogado y que se dedicaba a lavar autos en las plazas, se acercó a una gigante imagen de Jesús misericordioso y ante la expectación de los devotos que estaban difundiendo estampas y folletos, el pobre hombre se quedó un largo tiempo mirando los ojos de Jesús frente a frente, pues el Cristo de la imagen tenía su misma altura. De repente, el hombre besó la imagen y se retiró para regresar con sus elementos de trabajo, balde, agua, cepillo, toalla, y todo mareado por el efecto de la droga, se agacha a los pies de la imagen y comienza, para sorpresa de todos, a lavar los pies de Jesús. Y producto de esa situación vino una vida de conversión. Hermanos, los caminos de Dios son inescrutables. Nos basta conocer su palabra y dejarnos guiar por su gracia, sin juzgar a nadie, sin desear el mal a nadie y sin querer hacer mal a nadie. Debemos interceder incesantemente por todos los hermanos, los que sufren espiritual y corporalmente. Por la oración y el apostolado incesantes, Dios se encargará del resto. Sigamos entonces en esta tarea y yo quiero hoy proponerles que oremos, especialmente en nuestra coronilla de la Divina Misericordia, por las personas que nos han lastimado, que oremos para que podamos ser impulsados por el amor divino, que tengamos esa fuerza interior para rechazar todo sentimiento que nos dañe y que tenga la intención de dañar a los demás, y que confiados en su misericordia podamos constantemente vivir la experiencia del amor de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Continuemos perseverando para que muchos podamos decir: Jesús, en ti confío. Estuvo con ustedes Eduardo Plata, especialista en psicología clínica y salud mental y predicador católico. Dios les guarde.